Escuchemos al pastor Víctor Manuel Buitrago y la sabiduría de la palabra de Dios para hoy. Bendito Dios, te damos gracias en este momento por la oportunidad que tenemos de seguir estudiando tu palabra en el libro del Apocalipsis. Te suplico en el precioso nombre de Jesús que seas tú quien enseñas y quien guardas en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor, todas las verdades que debemos guardar para nuestro crecimiento, pero especialmente para glorificar tu nombre. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hoy vamos a tener nuestra lección número 7 de Apocalipsis y vamos a estar en el capítulo 6 entre los versículos 1 al 17. Voy a empezar leyendo Apocalipsis capítulo 6 versículos del 1 al 4. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, al que lo montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Entonces vamos a comenzar con las preguntas que siempre le hacemos a nuestro texto bíblico. La primera pregunta es: ¿qué oyó y vio Juan cuando se abrieron los primeros sellos? Bueno, Juan oyó que cada uno, por turnos, de los 4 seres vivientes, dijo algo con voz de trueno: ven y mira. Ven. Y en forma sucesiva de abrirse los 4 sellos, salieron los 4 caballos de diferentes colores con una misión específica. El profeta Zacarías también tuvo una visión muy parecida, una visión semejante. Y cuando preguntó: Señor mío, ¿qué es esto? Entonces el ángel me respondió y me dijo: estos son los 4 vientos. Escuche, los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Esto lo podemos encontrar en Zacarías capítulo 1 versículos 4 y 5. Algunos interpretan que estos 4 caballos o vientos del Apocalipsis representan las fuerzas que destruirán al imperio romano que estaba en ese tiempo persiguiendo y matando a los cristianos. Si los sellos no se desataban, los culpables de tanto daño quedarían impunes. No habría castigo, aquí no ha pasado nada. Entonces ahí tenemos el pequeño problema. ¿Qué podría representar el caballo blanco? El caballo blanco, desde la antigüedad de tiempos inmemoriales, es el símbolo de los conquistadores. Por ejemplo, Napoleón, San Martín, Bolívar y otros muchos usaban caballos blancos. Así como el jinete llevaba un arco, se piensa que se trata de los partos, quienes utilizaban preferentemente esta arma y fueron temibles enemigos de Roma. Y al salir este jinete, se le dio una corona indicando que recibiría un reino. Dice aquí Apocalipsis, porque salió venciendo y para vencer. Quiero aquí como
adentrarme un poquito en lo que serían algunas de las interpretaciones de la escatología. Algunos han dicho que este caballo blanco, por ser blanco, se lo atribuyen a que es el Señor Jesucristo, pero no es el Señor Jesucristo. La interpretación más cercana a lo que está por venir es que este caballo blanco es el anticristo. Escuchen, el anticristo. No es Cristo, es el anticristo. ¿Y por qué podemos afirmar que es el anticristo? Es el anticristo porque se le ha dado una corona, es decir, se le va a dar autoridad, poder, y sale para reinar, vencer y reinar, lo que va a ser el anticristo cuando comience el periodo de la tribulación. Entonces, esto es importante. Bueno, desde mi punto de vista es importante. Aquí estoy buscando como una interpretación un poquito dejando el espacio para que cada quien interprete como quiera y como pueda, pero desde mi perspectiva y desde lo que yo conozco de la escatología se refiere al anticristo, ¿Qué nos recuerda entonces ese caballo bermejo? ¿Qué poder se le dio al que montaba el caballo bermejo? El color bermejo es un rojo semioscuro y nos recuerda el color de la sangre. Y este caballo lleva este color porque representa el derramamiento de sangre por la guerra y los conflictos. Aquí viene otra vez la manera en que nosotros podemos darle hacer una exégesis y darle una hermenéutica al pasaje. Recuerden que Juan le está escribiendo a la iglesia que es una iglesia perseguida. Es una iglesia que necesita, hasta cierto punto, necesita un mensaje de esperanza, de aliento, de alguien que les diga las cosas hoy están mal, pero no van a estar así todo el tiempo. Entonces, la primera interpretación, lo que sería la parte exegética de entender el pasaje, quién lo escribió, para quién lo escribió, en qué momento se escribió, tendríamos que pensar que aquí Juan está dándole una voz de ánimo, de ayuda, de alerta, como de esperanza a esa iglesia perseguida, en el sentido de que vamos a tener un momento difícil, pero también tendremos un momento de gloria. Entonces, el anticristo viene el siguiente jinete para traer guerra, para traer muerte, que es lo que va a pasar en el inicio de la tribulación. Eso es lo que va a suceder en el tiempo de la tribulación. Entonces este caballo, que es un caballo un poquito como un rojo oscuro, nos representa la sangre, la guerra. Él va a traer guerra a la humanidad, porque dice que es para quitar de la tierra la paz y para que se matasen unos a otros. La espada grande que se le dio también ha sido considerada como un símbolo de guerra. Entonces, el panorama es más o menos el siguiente. Aquí se me va a salir a mí lo que algunos llamarían el dispensacionalismo y la forma de interpretar todo lo que tiene que ver con la escatología. El panorama es más o menos el siguiente. Cristo levanta la iglesia. Eso es lo que ocurre cuando vemos en Juan 4 que el Señor le dice: ven y mira, es el levantamiento de la iglesia. Ya la iglesia no está en la tierra. Hay un caos, y es un caos normal en el sentido de que se desaparecen millones y millones de personas. Eso tiene que causar algún impacto en la sociedad, en la humanidad. Hay una confusión, cada quien va a dar explicaciones. Algunos dicen que los famosos archivos desclasificados de los Estados Unidos en estos años, estoy grabando este programa en el año 2023, y están recién desclasificando algunos archivos relacionados a los
ovnis y a la vida extraterrestre, algunos escatólogos dicen que es una forma de comenzar a preparar una explicación para la desaparición de millones y millones de personas cuando Cristo levante la iglesia. Entonces va a haber un tiempo de caos. Tiene que aparecer alguien que diga, oiga, venga, yo les tengo la solución, tengo la forma en que salgamos de este caos. Y es cuando el mundo se decide por el anticristo. Él no es en ese momento, no se va a presentar como el anticristo, no, yo soy el diablo personificado. No. Él se presenta como la solución a los conflictos, a los problemas de la humanidad en ese momento. Pero va a llegar un momento en el que se acaba esa paz que él relativamente ofrece. Recuerde que la Biblia dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Entonces aquí está este caballo que viene a mostrarnos la sangre y la espada. Todo es símbolo de guerra, mostrando que se acaba en este momento la paz. Por lo menos una buena parte de la paz se va a acabar en ese instante. Voy a leer ahora los versículos 5 al 8. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en su mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Esta es una parte bien de la parte del Apocalipsis. Esto es como cuando comienza ya lo difícil, lo escabroso, lo que casi nadie quiere mencionar, y menos en este tiempo en el que la iglesia está esperando que todo sea sacar el campeón que hay en nosotros. ¿Qué puede representar ese caballo negro? El caballo negro representa el hambre. El que lo montaba llevaba una balanza en la mano para indicar desequilibrio económico. Miren, tenemos que pensar un poco también en la frase que se utiliza aquí. 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite y el vino. Esta expresión indicaba una gran inflación, porque un denario representaba el salario de un día de trabajo, y con un denario se podría comprar hasta 16 libras de trigo en ese tiempo. Pero ahora lo que se está anunciando es que se van a comprar solamente 2 libras de trigo. Entonces mire ese desbalance que hay aquí en la parte económica. Más del doble de la cebada, porque la cebada era un poquito más barata, pero en la pérdida del poder adquisitivo del dinero, solo podían comprar con un denario apenas 2 libras de trigo y 6 libras de cebada. Quizás no es tanto en este momento, sí influye la inflación y la inestabilidad económica en el mundo, pero no podemos dejar de lado que habrá una disminución en la agricultura por varias razones. Quizás una razón principal
es el calentamiento global que estamos viviendo nosotros en este tiempo. Los fenómenos naturales que están sucediendo, yo creo que en los últimos 5 años ha habido más incendios en la Tierra que en toda la historia de la Tierra, y se queman miles y miles de hectáreas cada vez que hay un incendio, y en los lugares menos esperados vienen incendios. Eso causa, aparte de causar calentamiento global, causa también daños al ecosistema y también daña la parte que se puede sembrar. Entonces, eso, agreguémosle a eso las inundaciones. En algunos sectores se inundan y se inundan los terrenos, como en otros hay una sequía impresionante. Pero eso muestra que la producción agrícola va a estar muy disminuida. Entonces, la inflación y la falta de producción agrícola va a hacer que todo se ponga a precios inalcanzables, como está describiendo aquí el apóstol Juan, donde se va a comprar apenas con lo de un día de salario, se va a poder comprar únicamente 2 libras de trigo y 6 libras de cebada. Eso es catastrófico. Se le dice: no dañes el aceite y el vino. Esto está indicando que habrá un desequilibrio social con algunos ricos y mucha gente pobre. El vino y el aceite eran considerados productos suntuosos en ese tiempo. Bueno, eso ya lo estamos viviendo. La brecha entre ricos y pobres se ha aumentado en las últimas 2-3 décadas. Se ha venido aumentando más esa brecha. Tanto es así que hay países donde ha desaparecido casi por completo lo que se llamaba en un tiempo la clase media. Ya no hay clase media, y no hay clase media porque no hay una economía para esto de la clase media. Entonces hay que tener en cuenta esta parte de esa brecha que se va a formar cuando se le dice: no dañes el aceite y el vino. Hay una brecha que se va a hacer bien grande. Bueno, ya está esa brecha y se va a seguir agrandando mucho la brecha. ¿Cuál entonces es el significado del caballo amarillo? El caballo amarillo representa a la muerte, porque aquí en este momento se trata de ese color amarillento que toman los cadáveres. Entonces, y porque el que lo montaba, pues se llamaba muerte. ¿Y quién le seguía? El Hades. El Hades es el lugar donde, según la teología judía, iban todos los que morían al Hades. El Hades estaba dividido en 2 partes. Bueno, eso es para otra clase, pero allá la muerte y el Hades eran los que estaban con el caballo amarillo, el jinete del caballo amarillo. Se habla de una 1/4 parte de la tierra. La muerte tenía ese poder para matar de 4 maneras a una 1/4 parte de la tierra. Es decir, que si eso sucediera hoy, sería más o menos, piense usted, en más o menos 2.000 millones de personas. Sería algo así como la China, toda la población de la China y toda la población de la India juntas, que tiene ese poder para destruir una 1/4 parte de la tierra. ¿Cuáles son las armas? Dice que por medio de armas como la espada. O sea, la espada aquí representa las armas. Seguramente que hoy ya no se van a usar espadas, porque no tendría sentido que se hiciera una guerra hoy con espadas. Hoy se hace con armas de fuego, se hace con armas como los aviones de guerra, las armas nucleares, todo esto. Entonces, con esto se va a destruir una 1/4 parte de la tierra. Lo otro, lo que les mencionaba hace un momento, de la falta de producción de alimentos, entonces van a morir muchos de hambre. La tercera arma son las epidemias, porque van a traer mortandad. Acabamos de pasar por una epidemia que tiene diferentes interpretaciones, y algunos
dudan de que realmente fue una pandemia, pero como haya sido, el COVID-19 nos dejó a nosotros como una pequeña semblanza de lo que podría ser una pandemia donde van a morir millones y millones y millones de personas. Y la cuarta arma es por medio de animales depredadores. Dicen que es con fieras de la tierra. Ahí sí, no sé cómo va a ser eso en el tiempo del anticristo, con esto de las fieras, cómo es que van a aparecer y van a acabar. No me imagino una ciudad como Nueva York llena de animales depredadores de esa manera. Quizás no de esas fieras que estamos acostumbrados a ver, como los tigres, los leones y esas cosas, pero de pronto algunos animales que son depredadores pequeños, como las ratas, por ejemplo, que pueden acabar con muchas cosas. ¿Qué relación tenían los 4 seres vivientes con esos caballos y con esos jinetes? Ya leímos en Zacarías, y según el libro de Zacarías en el Antiguo Testamento, podemos pensar en que los 4 carros tirados por caballos de distintos colores representan a los 4 espíritus del cielo que salen de estar en la presencia de Dios para visitar el mundo. O sea, más bien estos 4 jinetes cubren toda la dirección de la brújula, es decir, los 4 puntos cardinales van a salir de todas partes. Quiere decir que nadie va a estar exento de pasar por estos momentos complicados. En el Apocalipsis, cuando el Cordero abre los 4 sellos, uno de los 4 seres vivientes dice con voz de trueno: ven. Los jinetes responden al llamado de las 4 poderosas criaturas, indicando ese poder que ellas poseen, que ellas tienen. Entonces, cada uno de los jinetes y sus caballos simboliza diferentes acontecimientos que van a ocurrir al final de los tiempos. Hoy se estudia todo lo que está pasando y se trata de ir como comparando con lo que la Biblia nos va diciendo, y sin llegar a ser demasiado estrictos en esto, pero sí pareciera que estamos en los últimos tiempos y que esto del anticristo, de la tribulación y todo esto está más cerca de lo que nosotros podemos pensar. ¿Por qué? Por todo lo que estamos viendo. Todo lo que estamos viendo es como esa preparación para el anticristo. Yo leí un libro en los años 70 que se llamaba El funeral del dólar. Creo que el autor se llamaba Cantillon. Escuche, fue en los 70, hace ya muchos años. Y el autor de El funeral del dólar lo que predecía con su libro era la desaparición del papel moneda, de la moneda circulante. Para su visión en ese tiempo, él lo relacionaba más con las tarjetas de crédito que con cualquier otra cosa. Pero usted y yo sabemos hoy que hoy ni siquiera se necesita una tarjeta de crédito para hacer transacciones económicas. Todos tenemos acceso al banco, y el banco ha progresado tanto que ahora nosotros en la práctica no necesitamos llevar dinero en efectivo en nuestra billetera, porque tenemos una tarjeta débito, tenemos una tarjeta crédito, tenemos un celular donde en el celular manejamos todas las transacciones económicas a las que podamos tener acceso. Es decir, lo que decía Cantillon en los años 70 con El funeral del dólar, mostrando cómo todo eso era preparación para el anticristo, todo eso se quedó cortito en relación a lo que estamos viviendo hoy. Pero todo esto es parte de esa preparación para el anticristo. Voy a leer ahora los versículos 9, 10 y 11. Cuando abrió el 5.º sello,
Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también debían de ser muertos o habían de ser muertos como ellos. Entonces, ¿quiénes eran los que estaban ahí debajo del altar y qué era lo que estaban reclamando? Bajo el altar estaban las almas de los degollados a causa de la palabra de Dios, dice la Biblia de Jerusalén. Es decir, los mártires. La Nueva Biblia Española traduce: cuando soltó el quinto sello, vi al pie del altar con vida a los asesinados por proclamar la palabra de Dios. Juan no los vio muertos, Juan los vio vivos. Dice que estaban vivos. Es probable que el altar sea el altar del holocausto. Ese altar que se utilizó en el Antiguo Testamento, que se utilizaba para los sacrificios diarios. Al día se sacrificaban no sé cuántos animales. Eran muchos animales que se sacrificaban allí en el altar del sacrificio. Entonces es posible que se refiera a ese altar. Ese altar que fue construido por Moisés, por orden de Dios. Usted lo puede encontrar en 2 o 3 libros de la Biblia, registrado esta parte, en Éxodo, en Números y en Levítico. Va a encontrar cómo se construyó todo y qué significaba cada cosa y para qué era cada cosa. De manera tal que ese altar que levantó Moisés sería una réplica del modelo que hay en el cielo, e incluía también el altar del holocausto que vio Juan. Es decir, las almas que allí estaban reclamaban justicia y preguntaron hasta cuándo debían seguir esperando. ¿Hasta cuándo, dueño santo y veraz, vas a estar sin hacer justicia y sin tomar venganza por nuestra sangre de los habitantes de la tierra, dice la Biblia, de Jerusalén? Entonces, aquí están los santos que fueron decapitados, degollados, y están clamando por justicia. ¿Qué debían esperar entonces estos que estaban ahí? Como respuesta, se les dio a cada uno un vestido blanco, diciendo que tuvieran calma, que esperaran un poquito más hasta que se completara el número. Esto es bien interesante. Es decir, ustedes están clamando justicia, pero todavía faltan otros que tienen que morir como ustedes, de aquellos que serían asesinados como ellos. Esta respuesta tenía un doble objetivo. ¿Cuál era ese doble objetivo? Primero, para confortar, para dar aliento a los mártires. Era una forma de ayudar a los mártires. Ese era uno de los objetivos, confortar a los mártires. Y en segundo lugar, para informar a las iglesias que la persecución iba a continuar, que no iba a terminar, que estarían ahí, que el número de asesinados por causa del evangelio aumentaría un poco más antes de que se hiciera la justicia. Leamos del versículo 12 al versículo 17. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar.
y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¡Wow! Esto está tremendo aquí. Tremendo. Dice que aquí hay 4 acontecimientos que van a tener lugar cuando se abra el 6º sello. Primero, un gran terremoto. Es decir, que los terremotos que hemos visto hasta ahora no serán nada comparables con ese gran terremoto. Que el sol se volverá negro como tela de silicio. Que la luna se pondrá de color rojo. Que habrá una lluvia de meteoros de gran tamaño sobre la Tierra. El sistema galáctico, como lo conocemos hoy, desaparecerá. Toda la geografía de la Tierra será trastornada y modificada. Toda la humanidad verá a Dios sentado en su trono con Jesucristo, y esta visión será tan terrible que buscarán esconderse donde sea. La gente a veces, bueno, los que no leen la Biblia, pues en cierta manera se les permite que piensen así, pero los que leemos la Biblia, el Salmo 139 dice que nosotros no podemos escondernos de Dios en ninguna parte. Si vamos allá a lo más alto, allá está el Señor. Si nos vamos a lo más profundo, allá está el Señor. Si nos vamos a las estrellas, si nos vamos a la luna, si nos vamos al Hades, si nos vamos al cielo, si nos vamos al infierno, en donde quiera que vayamos, ahí está el Señor, y en ninguna parte podremos escondernos de la presencia de Dios. Aquí la gente cree que escondiéndose dentro de una roca, dentro de una peña, dentro de una cueva, se va a esconder de la presencia de Dios. ¿Qué significa ira? ¿Y de quién será ese gran día de la ira? ¿De quién será? La ira es una conjunción de sentimientos de enojo, de indignación, de violencia. Es un enfado violento y un fuerte deseo de venganza. La palabra en el griego se traduce como cólera, como enojo, como castigo, como retribución, como venganza. En el libro del profeta Sofonías leemos: ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará a todos los habitantes de la tierra. La ira de Jehová es la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Para muchos, después de que han escuchado tanto acerca del amor de Dios, y que Dios no puede ser tan injusto y castigar y mandar al infierno, y que
Escuche, muchos piensan que ese amor es más grande que la justicia de Dios. Piensan que la ternura de Jesucristo, que su disposición a perdonar, han pensado tanto en esa parte que ahora les cuesta imaginar que Él está sentado en el trono y que Jesucristo, el Cordero, con su enojo violento o lleno de ira y deseo de venganza, es decir, no pueden imaginarse a un cordero, ese cordero manso que fue al Calvario, no se lo pueden imaginar ahora tratando de vengarse de sus enemigos. Pero la realidad es esta: es lo que es y no lo que queremos que sea. O sea, eso no es, no depende de lo que yo piense de Dios y de lo que yo quiera de Dios, sino lo que Dios es y lo que Dios ha determinado. Por eso el apóstol Pablo escribió: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Esto dice Romanos 2:5. Mire, mientras haya tiempo, porque estamos en el tiempo de la gracia de Dios. Hoy hay gracia en abundancia, hoy es el tiempo de la salvación. Entonces, mientras haya tiempo, tenemos que hacer las paces con Dios por medio del Señor Jesucristo, porque luego ya no habrá misericordia para aquellos que no se han arrepentido. Hoy es el día de salvación. Hoy no lo despreciemos y busquemos a Cristo Jesús. Vamos a tratar de memorizar Apocalipsis capítulo 6 versículos 16 y 17. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Quizás es un texto un poco escabroso para aprender de memoria, pero quizás nos ayude a entender que hoy es el tiempo de salvación y que no tenemos que esperar a que llegue el día de la ira del Cordero de Dios. Estamos apenas empezando lo que es el tiempo de la tribulación y la gran tribulación. Así que esto de que se van a caer los astros del cielo, que se va a volver el sol como negro, como silicio, que la luna se va a volver roca, que va a haber terremotos, que eso es solo el principio de dolores. Bueno, hemos terminado nuestra lección número 7. Los espero para la lección número 8. Dios le bendiga. Gracias por vernos. Déjenos su huella suscribiéndose y comentando. No olvide tocar la campanita y compartir. Dios le bendiga.